Muy buenas noches, bienvenidos a la casa de los Leuco, la casa de dos periodistas, dos personas que trabajamos de periodistas. El señor se llama Diego y mi nombre es Alfredo. Les recomiendo que no se los pierdan porque hoy es un día muy particular, 24 de marzo, se cumplen 39 años del golpe de Estado. A ese tema va a estar dedicada la columna con la idea de tratar de comprender entre todos y de explicar qué pasó de aquel Jorge Rafael Videla a este general César Milani. Y además en este día tan particular, un invitado muy especial, Jorge Lanata, el periodista más importante y más polémico de la Argentina, amado y odiado en un día tan especial, un hombre que creó el diario más importante, el que más estuvo vinculado a los derechos humanos y hoy es acusado justamente por el gobierno de no haberlo estado nunca. ¿Qué piensa de eso? Y por supuesto también su salud, un tema que nos preocupa a todos, hoy en Los Leuco. Y hablando del tema derechos humanos, pocas personas tienen tanta autoridad moral como Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP, madre que perdió a su hijo Pablo, que fue desaparecido. Y también va a estar con nosotros Victoria Donda, hija que perdió a sus padres, que fueron secuestrados durante la dictadura militar y que además nació en cautiverio. Y un informe muy importante, un informe urgente. Está Franco Rinaldi con nosotros, el hombre que más sabe sobre aerolíneas argentinas. ¿Qué pasa con este agujero negro? ¿Por qué en lo que va del año Aerolíneas Argentinas le costó al Estado 17 millones de pesos por día? Y ya sabemos, hoy, 24 de marzo del 2015, que no va a alcanzar. Bueno, Diego, como le prometí a la gente, quiero hablar del 24 de marzo de 1976, pero primero déjeme que le muestre estas dos fotografías que para mí explican mucho de la decadencia en este tema. Tienen que ver con estas dos personas, un genocida, Jorge Rafael Videla, y el general César Milani, la máxima autoridad militar de la actualidad, entronizado por Cristina Fernández de Kirchner, acusado de violaciones a los derechos humanos y que figura ni más ni menos que en el nunca más. La verdad que cada vez que nombro 24 de marzo se me estremece el cuerpo, todavía, pasaron 39 años y pienso en la noche de las noches, pienso en que en ese momento la sociedad descendió a los infiernos, los terroristas de Estado practicaron todas las formas de la muerte y la tortura, la desaparición de personas, las causas absolutamente de robo de chicos, todo lo que tiene que ver con los campos de concentración, extorsiones, un drama realmente brutal de la sociedad que pasamos allí durante la dictadura militar. No tengo ninguna duda que fue el momento más terrible de nuestra historia, insisto, la noche de las noches, y está ejemplificada, por supuesto, en estas fotografías en Jorge Rafael Videla, que fue el jefe de aquella dictadura que el 24 de marzo del 76 dio el golpe. Pero César Milani también es un símbolo. ¿Sabe de qué es un símbolo? De, yo diría, el arrugue, el retroceso más importante que ha hecho el cristianismo en el tema de los derechos humanos. Y paradójicamente es el cierre de un círculo vicioso de los Kirchner vinculados a los derechos humanos, porque qué otra cosa podía esperarse que entronizaran a alguien como César Milani, quienes durante la dictadura militar no movieron un dedo. Eran dos jóvenes abogados que en Santa Cruz se dedicaron a cobrar juicios de morosos, a ejercer la usura, mientras otros compañeros de militancia de ellos, como el exdiputado Rafael Flores, diputados del radicalismo, presentaban habeas corpus con coraje para averiguar sobre los desaparecidos. Entonces, se explica con bastante claridad por qué hoy César Milani está allí donde está, sostenido por dos mujeres, por Cristina Fernández de Kirchner y por Eve de Bonafini, ambas tal vez producto de alguna ensoñación. Ven en el general Milani una suerte de general peronista capaz de convertir al ejército en una fuerza chavista.
ven a un revolucionario, alguien que va a generar un ejército popular. Es realmente inadmisible que a esta altura del partido, que con las acusaciones que hay tan concretas en Tucumán y en La Rioja, el general César Milani esté en el lugar que está. Hay que decir que tiene su coherencia aquellos dirigentes a los que nadie puede acusar ni de derechistas, ni de golpistas, ni de agrogarcas. Estoy pensando en recientemente fallecido Julio César Estracera, que antes de morir dijo con toda claridad que hay generales presos por mucho menos de lo que se lo acusa a César Milani. O Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, o el propio Adolfo Pérez Esquivel, que pusieron el grito en el cielo cuando vieron que Cristina colocaba en ese lugar a un hombre de la inteligencia militar. ¿Por qué lo hace Cristina? Esa es la pregunta. ¿Es un capricho? ¿No quiere dar el brazo a torcer? El general Milani la abastece de carpetazos de información reservada, de opositores, de periodistas independientes. ¿Esa es la razón? O también, como Eve, cree ver en aquella ensoñación lo que ocurrió allá por la década del 70, cuando el general Arguindegui y los montoneros marchaban en el operativo Dorrego. Es gravísimo este concubinato entre los pañuelos blancos que manchó el kirchnerismo y los uniformes verdes, porque como resultado puede dar un fracaso absoluto, como fue aquel operativo Dorrego, o como fue esa suerte de más que de sueños compartidos, de pesadillas compartidas entre Eve Bonafini y Sergio Schocklender. Hay que decir a esta altura del partido que hay que reclamar permanentemente por verdad y justicia, que ya hay más de 500 genocidas condenados, y esa es la buena noticia. La mala noticia es que la presidenta de la Nación ha tomado la decisión de mantener a como dé lugar al general Milani, y no le importan las protestas que hoy en la calle hacían los organismos de derechos humanos pidiendo que sea relevado del cargo ante el silencio absoluto del kirchnerismo, que ponía en el centro de su crítica al partido judicial y no al general Milani. Finalmente, déjeme que le exprese una pequeña utopía, una expresión de deseo. El año que viene, el próximo 24 de marzo, se van a cumplir 40 años. Va a haber un nuevo gobierno. ¿Por qué no soñar todos juntos en que ese día, en la Plaza de Mayo, estén todos los partidos políticos democráticos, estén todos los organismos de derechos humanos, y hagamos una suerte de reformulación, reconfirmación del contrato democrático, y los derechos humanos sean para todos, absolutamente, y se incorporen los derechos humanos de hoy, de la democracia, sin odios y sin discriminaciones? Ojalá se pueda hacer. Por ahora es imposible, porque si Néstor Kirchner bajó el retrato de Videla, hay que decir que Cristina subió el retrato de Milani. Y es terrible pensarlo así, porque alguno puede creer que pasamos de aquel glorioso nunca más a este miserable siempre menos. Le doy mi palabra. Y es un día especial, es un día, el Día de la Memoria, así se llama, pero también es el Día de la Plaza Dividida. Y nosotros, cuando presentamos a Jorge Lanata, decíamos que es uno de los periodistas que más había hecho hasta ahora con respecto a los derechos humanos. Había fundado incluso Página 12, que sigue siendo hoy uno de los pocos diarios que publica solicitadas con los desaparecidos y demás. Y sin embargo, cada vez que te atacan justamente con eso, con acusarte de haber sido parte, de haber sido cómplice, de no haber luchado lo suficiente. Vos estás partiendo de la base de que que el gobierno intenta hablar con la verdad. El gobierno renunció a la verdad hace muchísimo tiempo. No les importa la verdad, les importa lo que les conviene en determinado momento. Y entonces dicen cualquier cosa con una irresponsabilidad total. Hoy vos hablabas de los actos. Hubo declaraciones de Estela Carlotto diciendo: el próximo gobierno quiere dar la amnistía. Sí. Yo no escuché a nadie que quiera dar la amnistía. Entonces terminamos todos discutiendo la premisa falsa. O sea, nadie quiere dar la amnistía. Ahora, hoy Carlotto habla como si esto fuera una posibilidad real. Bueno, es mentira. Como hablan de eso, dicen que yo estaba con la dictadura, dicen que, bueno, etcétera, etcétera. Pero siento que en algún momento vos te molesta. Varias veces te escuché decir: basta de tener que demostrar, basta de tener que decir quién soy y quién fui. Bueno, eso también tiene que ver con una reacción personal. A ver, hace mucho que trabajo en esto. No quiero estar explicando más qué es lo que hice, qué es lo que no hice. En Argentina nunca te ganás una trayectoria, es increíble eso.
Todo el tiempo, viste, vas con tu librito y tenés que explicar, hola, yo soy Jorge Lanata, hice tal cosa, tal otra. Me cansé un poco de estar explicando todo porque no tiene sentido y porque aparte en el fondo no respeto a los tipos a los cuales les tendría que explicar. O sea, evidentemente no... en su momento el gobierno extrapoló con el aparato de propaganda una frase que yo había dicho. ¿Qué había dicho? Yo dije una vez en el viejo y buen Canal 26, sí, donde estábamos ahí con la budinera de Pierri en la terraza del Canal 26. Yo dije, me tienen harto con la dictadura. ¿Con qué? Con la excusa de la dictadura para seguir robando. Claro. Esto después incluso fue una tapa de noticias. Sí. Una nota que hiciste vos, exactamente, creo. Una nota que hicimos en tu casa anterior. Paren de robar con los 70. Ahora, eso extrapolado es, yo estoy con Videla. Ok, chicos, no tengo nada que explicar. Realmente no tengo, no me pongan en esa posición de explicar nada porque no. Ahora, Jorge, ¿te pusiste a pensar alguna vez qué pasa por la cabeza y por el corazón de Ebe de Bonafini? Porque Página 2, el trato que le dio a Ebe Bonafini y a todos los organismos en aquel momento era realmente impecable, y yo te diría que a contramano de la mayoría de los medios de comunicación. Obvio, lógico. Y sin embargo ahora, bueno... A ver, no era popular estar con los derechos humanos en ese momento, ¿eh? Claro. No solo no era popular, estábamos en contra del gobierno de turno todo el tiempo. Claro. Incluso injustamente en el caso del gobierno de Alfonsín, que lo corríamos por izquierda, yo creo que visto desde hoy, claro, lo corrimos demasiado por izquierda, porque en verdad Alfonsín estaba a la izquierda de la sociedad y nosotros no nos dimos cuenta, pero de ahí en adelante estuvimos siempre en contra del Estado, porque el Estado quería perdonar a los militares. Claro. También recordemos que no era lo mismo pelearse hoy contra viejos gagá de 90 años que en aquel momento donde existían los acuartelamientos, había muertos, estaba Seineldín, estaba Rico, etcétera. No era lo mismo, ni siquiera el riesgo personal. Exactamente, dentro del Estado, tenía un nivel de presencia en el Estado los militares que era terrible. Mirá, ni hablemos de los servicios de inteligencia. La otra vez hablábamos con Magdalena, que nos acompaña en la radio, el tema del juicio a las juntas. El juicio a las juntas, yo me acordaba, no fue transmitido por la televisión por presión militar. Exactamente. Y estábamos en la democracia. Yo cubrí entero el juicio a las juntas. Y no se podía pasar por la televisión. Imagínate el poder de los milicos en aquel momento. O sea, no era este poder de estos milicos. Y entonces retomo la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Ebe, por ejemplo, digamos, en lo personal? ¿Vos qué crees que le pasó? A ver, yo en algún momento vi miles de charlas con Ebe, con las madres, durante toda mi vida. Ebe nunca fue una persona política, nunca fue una dirigente política. Claro. Ebe era una madre. Era como mi tía Nélida, qué sé yo, una madre. Y una madre que desde el punto de vista político podía decir cualquier barbaridad. Claro, pero se convirtió en un símbolo de la lucha mundial de los derechos humanos. Ahí yo lo que creo también es que preguntarnos si nosotros nos lo habremos convertido un poco en eso. Y ella también se enganchó con eso. Porque ella actúa como si fuera San Martín. Ella actúa como si le debiéramos la democracia. Y yo creo que Eve hizo un gran trabajo, pero después formó parte de la prostitución de los organismos de derechos humanos como... ¿Qué palabra, prostitución? Yo también coincido con vos. ¿Qué quiere decir dar plata a cambio de algo? Sí, pero es durísimo decir... Y está bien, pero hoy a mí me interesa que Eve cuente qué hizo con la plata de la vivienda, más que la opinión política de Eve. Claro. ¿Pero vos pensás que hay dos Eves distintas o que es la misma en contextos distintos? Es la misma que se siente más allá de la ley. Pero también tiene que ver con cómo se sienten los K, con cómo se siente esa generación en parte, que ellos están haciéndonos un favor, ¿me entendés? Y están más allá de todo. Entonces cualquier cosa es posible. Cuando Kirchner dice hace falta robar para hacer política, no lo dice textual. Sí, hace falta platita, para hacer política. Está diciendo hace falta robar para hacer política. ¿Cómo va a decir semejante bestialidad? Y sin embargo la sostenía, porque se siente más allá. Cree que el fin justifica el camino medio, ¿me entendés? Y no es así, evidentemente no es así. ¿Vos dónde estabas el 24 de marzo del 76? Yo el 24 de marzo del 76 estaba arriba de un colectivo 17 que cubría el trayecto de Sarandí hasta Barrio Norte, yendo a laburar a Radio Nacional. Yo laburaba en el informativo de Radio Nacional y laburé en Radio Nacional todo el 76 y en el 77 me fui por una cosa increíble. Yo aparte del informativo donde trabajaba, el gerente de programación controlaba un programa de folclore y yo tenía que pautar la música del programa de folclore. Que sabés que conducía Chani Inchausti. Chani Inchausti. De los arroyeños. Bueno. Que se vengan los chicos del mundo entero. Chani conducía, yo producía. Un día pauto un tema de Mercedes Sosa, en el 77.
Yo completamente idiota, viste, pasado. ¿verdad? Porque no eras un tipo politizado. No, y si vos me preguntabas, yo te hubiera dicho soy peronista porque era de Sarandí. Claro. O sea, no fue a propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Sos peronista? No fue a propósito el tema. No fue a propósito. A mí me gustaba el tema. Y el tipo me manda a llamar a la dirección y me dice que el tema no va a ir. Y digo, ¿por qué? Porque dice la palabra pobre. No. Yo digo, no puede ser tan imbécil este tipo. Qué tremendo, ¿no? Y me fui de la radio y dejé de laburar hasta el 82. Laburé de mozo, hice otras cosas. Pero dejé el periodismo en ese momento. Pero ni siquiera era por una cuestión política, era por una cuestión de estupidez. Mi jefe es un idiota. O sea, me tenía que ir, ¿me entendés? Han pasado brutalidades de esas características. Sí, claro. La famosa es llevarse libros sobre la cuba electrolítica. Es genial, es genial. Hay cosas que han sido terribles dentro de la tragedia tan brutal. Pero bueno, recién decía Diego, mucha gente también está un poco preocupada y quiere saber el verdadero estado de tu salud, cómo estás, cómo te sentís. Bueno, trabajan todos los días. Yo decía recién que cuando hablábamos con Nelson Castro, que hacíamos un poco el anticipo del programa, que en un momento se dijo en muchos medios públicamente que vos estabas muy mal, que estabas pasando un mal momento, y yo compartía todos los días con él y sabía que no. Es ridículo aparte, porque todo el mundo dice cualquier cosa y estoy en la radio 4 horas todos los días. Claro, o sea, no. A ver, estoy a un tiempo relativamente corto de un trasplante. Va a ser acá en Buenos Aires y vamos a, si todo sale bien, vamos a hacer el primer caso en América Latina de trasplante de donantes compatibles. O sea, de donantes compatibles no familiares. Compatibles no familiares. Donantes vivos, ¿no? Donantes vivos, claro. Una revolución. Va a estar interesante más que nada, más que por el tema mío, que es particular, por lo que se puede abrir para eso, que es que mucha gente va a poder hacerlo una vez que esto se legisle. ¿Y cómo te preparas para eso? Dejando de fumar, por ejemplo, que lo estamos viendo. Sí. Y después para siempre. Y después para siempre. No, después ya está. No, a ver, lo más molesto de lo que te pasa con el trasplante es que después te inmunodeprimen. ¿Por qué? Porque el cuerpo naturalmente tiende a rechazar un órgano extraño. Sí. Entonces lo tienen que engañar. Tienen que inmunodeprimir. ¿Qué quiere decir inmunodeprimir? Que te quitan las defensas. Vos fíjate que a tal punto te quitan las defensas durante un periodo mucho y después un poco menos, sí, que dejás de tener fiebre, por ejemplo, que la fiebre es una defensa. Claro. Y es un aviso. Si yo ahora tuviera gripe, ahora no, cuando me operen, tuviera gripe, no tendría fiebre, por ejemplo, y es grave porque a lo mejor no me doy cuenta que tengo gripe, porque no se manifiesta, ¿me entendés? Pero bueno, nada, estoy con ese tema este año, tranquilo, es una operación que se hace hace muchos años, hace más de 30. Se supone que no es particularmente riesgosa y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿En tu caso es un poco más riesgosa que en el resto de En mi caso es más riesgoso por la edad, yo ya tengo 54. Fui el joven y polémico hasta un tiempo, después dejé de serlo. Seguí siendo polémico. Polémico, ¿no? seguí siendo, claro. Polémico, sí. Y es, perdón, ¿no? Pero es Sara, ¿no? Quien da también su reunión, tu esposa. Sí, no a mí, porque yo no soy compatible con ella, pero sí, bueno. Igual vamos a dar mucha información sobre esto cuando pase. Yo no quiero... en general, y más en medicina, ahora lo sé porque me toca protagonizarlo, se publica cualquier pavada, no se sabe, no tienen idea de lo que publican la mayoría de los periodistas. Esperen un poco, cuando algo pase, lo contaremos. Digamos, yo en su momento le dije a la gente en la radio y también en la tele, cuando yo tenga algo que contar, lo voy a contar. Perfecto. No se preocupen. Y lo vas a contar vos, además. Y lo voy a contar yo, o sea, totalmente. Jorge, entonces vamos a dos o tres temitas políticos. El primero, que tiene que ver con la política, aunque vos creas que no. ¿Cuándo volvés a la televisión? ¿Cuándo está previsto? Fin de mayo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la política? Es un año muy particular. Sí, claro. La mayoría, yo diría, si no la totalidad de las denuncias que hicieron en tu programa, todas están con causas avanzadas en la justicia. Prácticamente, yo diría, el 100% fueron confirmadas por investigaciones. Y las que no confirmó la justicia argentina, las confirmó la justicia de afuera, claro. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar con eso? ¿Con esas causas? ¿Vas a retomar este año esa misma causa? Sí, nosotros no dejamos de trabajar nunca. De hecho, nos presentamos en pleno verano en Nevada en la causa de los fondos buitre, nos dieron acceso a eso. Ahí hay 20.000 fojas que todavía no se conocen. Tenemos gente trabajando ahí, hay abogados trabajando ahí. Nosotros no dejamos de trabajar, o sea, yo dejé de estar en el aire nada más, pero no
en el aire y en la tele. Pero yo sigo laburando, digamos, seguimos laburando y tenemos mucho material. Hemos laburado en el caso Nisman también. O sea, estamos trabajando como si estuviéramos en aire, pero sin estarlo. Sin estarlo. ¿Por qué vuelvo en mayo? Primero por todo este tema de la operación y demás. Y después porque no quiero hacer 70 programas por año. Quiero hacer 40 programas por año o 30 programas por año. Es demasiado hacer 70 programas por año, porque aparte, yo entiendo que a la tele le sirva, pero no me sirve a mí, porque me cansa, me expone mucho, ¿me entendés? Y me tiene todo el tiempo en 220. Claro. Quiero en algún momento parar un poco. Seguro, más un poco cuidarte. ¿Cómo pensás que termina Cristina? El 10 de diciembre entrega el poder. ¿Cómo Esta queda? es una pregunta que hace siempre vos. Sí, mira, me pagás con mi misma moneda. A ver. Soy periodista, quiero preguntar. Está muy bien. Yo creo que depende mucho de cómo caracterice Cristina la elección. Yo no tengo tan claro que Cristina quiera que Scioli gane. A lo mejor Cristina prioriza el kirchnerismo y prefiere salir segunda y mantener el kirchnerismo unido, mantener la secta, digamos, pensando en que la secta es su creación y que quiere que esa creación trascienda. Si no, lo que le va a pasar al kirchnerismo es lo que le pasó al menemismo, lo que le pasó a cada periodo, desaparece. Pero el kirchnerismo es un partido que se armó de arriba para abajo al calor del poder y cuando salga del poder y del dinero... No existe. Vos estás convencido de eso, Jorge, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, Cristina, por ejemplo, yendo primera en una lista de diputadas o yendo candidato a gobernadora o diputada del Parlasur, puede todavía manejar y concentrar poder. ¿Vos pensás que sin la caja no existe ese poder? No entran dos en un sillón. Cristina sabe que si gana Scioli, incluso si gana Randazzo, no entran dos en un sillón. Aún sus más aliados en algún momento la van a joder. Como ellos jodieron a Duhalde en su momento. Es casi la lógica de la política. Es la lógica del poder. Claro. También es cierto que en estos 12 años hubo transformaciones en el mundo de la política y en la presencia absoluta en gobierno que no sé si hubo antecedentes hasta ahora. El poder, la presencia en todos los aspectos de la vida, concentración de poder. Bueno, pareciera que en cada aspecto de tu vida hay algo de kirchnerismo y posición anti-K. Porque el kirchnerismo, bueno, con la famosa grieta que ellos dicen que no existe, se instaló en lo que se llama la batalla cultural en términos políticos. Y por eso yo creo que es lo peor que nos pasa y lo que va a trascender al propio gobierno. Esta división va a seguir, no va a parar. Vos no te imaginas un 24 de marzo del 2015 con mucha gente en la plaza y 2016, un solo acto. 2016, perdón. Desgraciadamente no, ojalá uno se lo pueda imaginar, pero no, realmente no. Yo lo decía en modo de utopía, por supuesto, trabajar para eso, pero y si hay que laburar para algo, prefiero laburar para eso. Y además sería una especie de regalo que nos haríamos todos los argentinos para algo que hemos logrado, que es un activo que hemos conseguido todos, que es la vigencia de las instituciones democráticas, es la base para crecer un país más equitativo. Pero vos fíjate que todavía hoy para el gobierno la discusión de las instituciones democráticas está pendiente. Este gobierno no cree en las instituciones democráticas. Cuestiona fuerte. Entonces depende mucho de cómo vos caracterices la elección. ¿Qué es esto? ¿Una elección entre República y populismo o es una elección entre Macri, Massa y Scioli? Depende cómo lo veas, también son las alianzas que hagas, es con quién te juntes para lograr que el gobierno no permanezca, ¿me entendés? Depende de cómo vos veas el panorama de la elección, vas a reaccionar frente a ese panorama. Esta grieta te puso frente a frente y te hizo pelear con muchísima gente, como nos pasa a todos. Sí, pero eso ¿A cuál lamentás? ¿Con cuál? ¿Alguno de los que has perdido como amigo? No sé, a Horacio Berbisky, ¿lamentás? No era amigo de Berbisky. ¿Nunca fuiste amigo? No, Horacio aparte Horacio es un político, no es un periodista. O sea, trabaja de periodista, pero más que nada es un político. Yo siempre tuve una relación difícil con él. Pero aparte, ahí, mira, fue la primera vez que para mí fue muy evidente la diferencia generacional. Claro. Entre setentistas y ochentistas. Entre el setentista y el ochentista, ¿me entendés? Frente a determinada cosa que podría llegar a perjudicar a un partido político que a vos te cae bien. ¿Lo publicás o no? Horacio no lo publica, claro, y nosotros yo lo publico. Claro, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, es muy distinto. Y eso marca mucho el tipo de personalidad también. Yo al final, en algún momento tuvimos esa discusión, llegué a esta pregunta. ¿Usted es capaz de pegarle un tiro a un tipo desarmado? No. Bueno, hay gente en el setentismo que sí. Así murió Aramburu, desarmado en un pozo. Bueno, eso define mucho el tipo de gente que sos. ¿Podés pegarle un tiro a un tipo desarmado o no? Yo no puedo pegarle un tiro a un tipo ni armado ni desarmado. Hacerlo habla mucho de qué es esa persona. Después veamos el contexto, la evolución histórica, lo que quieras, pero habla mucho de cómo es esa persona. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que buscás?
¿Pensás siempre que tenés razón? Cristina cree que tiene razón, cree que es el Estado, cree que es el Estado, ya no el Poder Ejecutivo. Ella cree que es el Estado, ¿me entendés? Entonces es muy difícil discutir con gente para la cual yo soy extranjero. Claro, apatria. Yo soy igual de argentino que ella. Yo no soy búlgaro, qué sé yo. ¿Por qué no tengo derecho a opinar? Bueno, con los setentistas muchas veces discutís como si vos fueras extranjeros y ellos tuvieran el copyright de la verdad y el copyright de la nación. Y nadie tiene ese copyright, ¿me entendés? Ahora, con respecto a esta cuestión generacional, hubo como dos momentos. Un momento donde era muy difícil hablar de los derechos humanos, justamente 87, cuando nace Página 12, es un momento. Y un momento como ahora donde ocurre todo lo contrario, donde, diciendo que es muy difícil, en realidad es lo que estaría de moda políticamente. Transcurrieron estos dos momentos. Lo políticamente correcto. A partir de ahora, esa discusión, yo esa polémica, yo creo que la historia de la dictadura, la historia anterior, la historia de la guerrilla, la historia de los 60 y los 70 todavía no se contó del todo y va a pasar mucho tiempo hasta que se cuente, porque esas cosas tardan en pasar entre la gente. De hecho, todavía hoy discuten en Francia la República de Vichy, el colaboracionismo con los nazis, y lo discuten hoy, pasaron cuántos años, pero son cosas que son muy dolorosas, que cuesta mucho entender. Nosotros pasamos de contar la dictadura como si fueran un grupo de militares hijos de puta, que en muchos casos los eran, que dominó a un montón de argentinos honrados y democráticos. Así veíamos la dictadura, o sea, como que no tuvimos nada que ver con ella, y no es así. Nadie mata a 30.000 personas si la gente en algún lugar no lo permite, por acción, por omisión, por lo que sea. Las dictaduras tienen que ver con los países a donde dictan, digamos, me parece obvio esto. No es que no tenemos, nosotros somos un montón de parlamentaristas británicos y vinieron 3 hijos de puta a atarnos de las manos. No es así, algo tenemos que ver. Bueno, mira, la semana pasada con el caso Nisman, algo habrá hecho. Claro, a mí me volvió a aparecer la frase de la dictadura, viendo los afiches de Nisman con las minas. ¿Qué es lo que buscan? Buscan que esa frase vuelva a aparecer. Y esa es una típica frase de la dictadura. Como él algo hizo, entonces es probable que se equivoque en el dictamen. ¿Me entendés? Pues es que Graciela Fernández Mejía escribió una columna donde desliza eso, y ella dice y cuenta, ahora se lo vamos a preguntar en un rato, que ella sintió lo mismo frente a lo de Nisman cuando se enfrentó a un capitán que se hacía llamar Fernández, que tuvo el atrevimiento de decirle en la cara que su hijo Pablo, que se había sido llevado a su casa por fuerzas militares, a lo mejor se fue con una chica por ahí y se le apareció la misma imagen, victimizar a la víctima, digamos, responsabilizar a la víctima. Pero todas esas frases, todo ese inconsciente colectivo quedó todavía, no se fue. Fue muy importante hacer justicia, muy. Pero no es lo único, tienen que pasar cosas, tiene que haber testimonios de gente, tiene que haber una manera a lo mejor un poco más equilibrada de contar la historia. Yo no creo en el mito de la juventud maravillosa. Es una lástima, es terrible, es atroz que haya matado a tanta gente. Ahora, yo qué sé si eran los mejores de esa generación o había de todo. Lo más probable es que había de todo. Pero en cualquier caso, aunque hubieran sido terribles hijos de puta, no había que matar a nadie. ¿Me entendés? Porque hay un punto donde también con ese razonamiento terminás avalando que se los matara. ¿Me entendés? Sí. Ahora es interesante cómo cambia según la generación el análisis, porque vos lo que le decís lo analizás desde los valores democráticos y estás diciendo la democracia correcto. No era un valor. Claro. La democracia en los 70 no era un valor. Era la democracia burguesa, pero Alfredo, ahora, que no nos mientan diciendo eso. No, pero también, Jorge, estos chicos no estaban peleando había por un la contexto en el mundo también. Estaba el surgimiento del castrismo, el mayo francés, y ahí está la diferencia generacional. Ahí está la diferencia generacional que plantea Jorge. Esta diferencia era que yo tenía con el perro. Entre los 80 y los 70, absolutamente. Ahora, es mentira de luchamos en todos los casos contra un gobierno dictatorial. No es así. El ERL escribió la carta abierta a Cámpora, los montoneros desafiaron a Perón. O sea, todo esto pasó. Desafiaron y provocaron a Perón tirándole el cadáver de Rucci. Además, cosa que, para poner las cosas en su lugar, que son cosas terribles que parece no otra Argentina vista desde hoy, ¿viste? Y la Argentina de hoy, ¿qué tiene que ver la Cámpora con todo eso? ¿Vos creés? La Cámpora es una organización hecha al revés, hecha de arriba para abajo, cuando en verdad una organización juvenil tiene que ser crítica del poder y no oficialista. Es la única organización juvenil oficialista occidental, digamos, ¿no? Porque en los países comunistas debe haber asociaciones juveniles,
pero es una locura. Ahora, pero es cierto que entraron a diferentes instituciones del Estado y que incluso algunos son de planta permanente, iba a decir eso, arrancando por la CIDE. Habrá que ver cómo reacciona el gobierno que viene con respecto a qué va a hacer con la gente que no está capacitada para ejercer la función pública. Porque algo va a haber que hacer. Entraron decenas de miles de personas. Bueno, yo creo que los futuros presidentes, los candidatos, los que se ofrecen a gobernar este país, deberían emitir ya mismo un comunicado diciendo... Nadie quiere decir nada porque todos tienen miedo de que no los voten si creen que van a despedir gente. Claro. Ahora, nosotros, como ciudadanos, ¿no tenemos derecho a pedirle al Estado gente capacitada trabajando? Por supuesto. A mí me parece que tenemos derecho. ¿Por qué yo tengo que bancar a un inútil que no va a laburar nunca? No tengo que bancarlo, no está bien. ¿Me entendés? Porque aparte ya lo vimos con 11 y con tantos casos. La guita que falta de un lugar, la guita que se lleva uno falta de un lugar. Sin duda. No es que no falta de ningún lado, digamos, ¿no? Estaba pensando, hay otro personaje que tiene que ver con, el aparato mediático. Bueno, en general todos los que están vinculados al oligopolio mediático oficial. El aparato de propaganda. Te ha castigado fuertemente. Sí. Pero hay alguien específicamente... Yo lo entiendo, porque son pibes que nunca en la vida van a volver a estar donde están. ¿Qué posibilidad tienen 6, 7, 8 de hacer televisión con un gobierno normal? Nunca van a hacer televisión. Son malos periodistas, son malos comentaristas. Entonces se aferran a lo que tienen un sueldo de 80, 100 lucas y están desesperados. Te matan para seguir cobrándolo. Yo no entiendo. ¿Y por qué particularmente con vos? Porque todos laburaron conmigo. ¿Y por qué? Es increíble. En la radio yo te lo decía en joda. Porque el gobierno se formó leyendo Página 12, porque Máximo y Néstor leían Página 12, y porque Spolky compró 23, que lo hice yo también. O sea, bueno, fue así. Y no hay peor astilla que la del mismo palo. Ellos lo viven como una traición, ¿me entendés? Néstor o te compraba o te asesinaba. Sí. Bueno, decidió asesinarme, ¿me entendés? Es increíble. ¿Y de Birz? ¿Qué pensás? Es un pobre tipo, es un pobre tipo lleno de plata, que no tiene ningún respeto profesional por nadie. Nadie tiene respeto por Birz. Nadie tiene respeto por Birz. No pasa nada, no son enemigos. O sea, no tiene la entidad de un enemigo, ¿me entendés? Ni siquiera Gómez Fuentes, Birz. Porque Gómez Fuentes era un fascista. ¿Me entendés? Era un fascista verdadero. Birz no es ni siquiera un fascista. Ahora estaba pensando, Jorge, hacia el futuro. Hay una causa que es la que todo el mundo dice que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner, que es la que tiene el doctor Claudio Bonadio, que es OTESUR, que es muy difícil de explicar esto de pagar habitaciones que no se usan, cheques que no se cobran, clara operación de lavado de dinero. ¿Vos confías en que la justicia va a avanzar en ese plano ahora, después que Cristina deje el poder? Yo tengo una pelea con lo que creo como periodista y con lo que quiero como persona. Yo como persona quiero que esto funcione. Como periodista sé que en Argentina ningún presidente va preso. Fue preso un rato en la quinta de Gostañán Menem, que comía canapés en el Porsche del chalet de Don Torcuato. Y después nadie va preso porque siempre se busca algún acuerdo por el cual todos terminan validando el rol del otro y al final no va preso nadie, o va preso algún simbólico, habrá una nueva María Julia. Yo no tengo realmente mucha esperanza con eso, a menos que realmente haya una unión de todos los partidos políticos, a donde haya una CONADEP de la corrupción que se dedique a investigar la cosa por afuera del aparato estatal. Otra cuestión vinculada a la justicia, por la que vos tuviste una declaración fuerte en su momento, también fuiste criticado, y ahora estamos de nuevo ante un escenario similar, que es la Cámara Federal, que ahora va a tener que decidir si se investiga o no se investiga Cristina. Había 3 jueces, Freiler, Fay y Ballestero. 4 o 5 días diciendo Ballestero duda. ¿Qué quiere decir Ballestero duda? Es como una nena cuando le decís, ¿querés salir conmigo? Una nenita de 5 años. Ay, déjame pensarlo, y se vuelve a la clase. ¿Qué es el juez duda? ¿Por qué duda? Duda está mandando una señal para negociar. Bueno, ahora parece que lo apretaron y que Ballestero va a votar a favor del gobierno. Esa sala, la sala 1 de la Cámara Federal, Ballestero, Freiler, Fara, fue errática todo el tiempo. Hubo muchísimos años en los cuales hizo todo el laburo sucio. Sí. Después cambió. ¿Qué crees que pasó con Nisman? Lo mataron. A mí me parece que mira, hay una cosa que dicen los psicólogos que se llama disonancia cognitiva, que es que el hombre se niega a aceptar lo que ve. Vos ves que esto es un vaso y estás diciendo, ¿será una taza? Es un delirio, es una locura. Todo Nisman muestra que lo mataron. Todo Nisman muestra que lo mataron. No hay ningún motivo para pensar que el tipo se mató. Entonces,
¿Por qué seguimos discutiendo una cosa que es evidente? Ahora, en eso estás de acuerdo con Cristina. En eso estás de acuerdo con Cristina. Cristina no está de acuerdo con ella la última vez que la escuchamos fue Cristina por esta no está de acuerdo con ella misma con respecto a eso. Pero ahí pasó una cosa que es todavía peor. El gobierno se manejó en el caso de Nisman como si fueran culpables. Sí, todo el tiempo. Es terrible eso. Y yo te digo, realmente no sé si el gobierno es culpable. Yo digo lo mismo que dije al otro día del asesinato de Nisman. 3 posibilidades: terrorismo internacional, terrorismo, la CIDE o el gobierno. Siguen siendo esas 3, no hay otra posibilidad. Ha crecido, me parece, un poco lo del terrorismo internacional en función de todo lo que apareció en la revista Bella y todo lo que están trabajando. Sí, lo interesante de lo de Bella es que abrió otra puerta, que es lo de la energía nuclear. Claro, que acá lo había planteado Rodolfo Terráneo en su momento en una nota, y eso ya explica muchas cosas inexplicables. No, porque por un año. Trigo y armas no era tanto. No era, no energía nuclear empieza a ser más en serio. Seguro. Y además, declaraciones de gente que estuvo al lado de Chávez, 3 ex integrantes de su gabinete. Uno de ellos es el edecán de Chávez, el Chávez. O sea, que ha escuchado muchas cosas. Obvio, el tipo estaba al lado de Chávez. No un tipo cualquiera. No era un tipo cualquiera. Ya sé lo que me va a contestar, pero tengo que preguntártelo, porque hoy me decían en la calle 2 personas: ¿a quién vas a votar? Nunca sé a quién voy a votar, y en general voto a los que pierden. Sí. Cuando veo que el voto cae, me arrepiento y digo que no lo cambio. Pero sí sabes a quién no vas a votar. No, bueno, obviamente no voy a votar al kirchnerismo, no voy a votar a Macri, no voy a votar a Massa tampoco. No, probablemente vote centro-izquierda. Veré quién es el que sobreviva en ese árido en ese espacio está Margarita Tolícer. ¿Y por qué pensás que la centroizquierda tiene que sobrevivir, por ejemplo? ¿Por qué los 3 candidatos que hay, o los 4 o los 5, más importantes o que mejor miden, son de centro-derecha, y la izquierda no termina de... Lo que pasa es que la izquierda está en varios problemas. Está en un problema filosófico en el mundo, porque la izquierda no elaboró un discurso que tenga que ver con el avance tecnológico. Se quedó atrás conceptualmente en muchas cosas. Es como que los chicos de Silicon Valley desautorizaron a Marx, ¿me entendés? Y entonces le cuesta engancharse con lo que está pasando. Y para colmo, la izquierda argentina es vieja. La izquierda argentina siempre fue vieja. El PC ya era viejo de antes. Perón decía que estaba 20 años atrás de todo. El PC argentino llegaba siempre 20 años después. Él estuvo en el PC. De hecho, el PC se hizo guevarista en los 80. Una locura total. A contramano de la historia. Ya no quedaba nadie. Y los tipos se hicieron guevaristas. Y durante la dictadura, el gabinete de coalición cívico-militar, ¿no? Yo escuché, yo te hablaba antes del juicio de la Junta. Yo escuché en el juicio de la Junta, yo estaba ahí sentado, a un tipo que dice, me llevaron en la ESMA y me soltaron porque mostró el carnet del partido. Claro. Después le vamos a preguntar a Victoria Donda, porque decir que la izquierda es vieja y Victoria Donda es muy joven. No, Victoria Donda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Así que después le vamos a preguntar qué opina de la izquierda modernizada. No, hace falta gente que renueve la izquierda, pero no tengo duda. Bueno, está pasando en todas partes del mundo, en España, en todos lados está pasando. ¿Y qué pasa? Yo quiero saber qué pasa con la honestidad. Lo decía Adrián Suárez acá la semana pasada. Sí. Él hablaba de ejemplaridad, pero naturalmente se refería a la honestidad. Un amigo mío de toda la vida, Martín Caparrós, habla críticamente del honestismo. Y a mí me enojaba mucho que hiciera eso, pero después entendí lo que quería decir. Es muy importante ser honesto, pero ser honesto no es una virtud, es una obligación. Claro. Toda la gente que está acá en este momento es honesta. Sí. A vos se te cae guita, te la dan, no es que el tipo te la afana y sale corriendo. ¿Me entendés? Ahora, lo que tenemos que ser es capaces. Yo lo que le tengo que pedir a un político es que sea capaz, no que no me robe. Si yo empiezo pidiéndole que no me robe, ya estoy en el horno. ¿Y qué pasa que ya no le hay? estoy pidiendo algo que es tan básico. ¿Pero qué pasa que no hay? No, bueno, no hay porque somos un país... Mira, es largo hablar esto, pero tenemos que ser capaces de hacer un laburo cuyo resultado no vamos a ver. Para mí es esa la clave de la Argentina de acá a 30 años. Política de Estado. Queremos que todo se vea mañana, no lo vamos a ver mañana. Cambia el gobierno, cambia todo, no va a cambiar todo, no mientan a la gente más. No es que este año cambia todo ni el otro, tampoco va a cambiar todo el otro. A mí me causa gracia escuchar a los candidatos y se termina el cepo y se termina esto y repartimos banderines y regalamos panchos. Nada de eso va a pasar. Ahora, a lo mejor, si nos ponemos a laburar en serio, nuestros nietos ven un cambio. La pregunta es, ¿valdría la pena? Claro que valdría la pena. Si uno se quiere quedar acá,
¿Me entendés? ¿Vos pensás que Belgrano pensaba pasar por el banco a cobrar a la semana? No. Ahora, pero eso tiene que ver no solamente los tipos que hicieron la Argentina no pensaban cobrar a los 10 minutos. Hay un concepto básico, un lugar común, que es plantar un árbol. Vos plantás un árbol no porque lo vas a ver mañana, sino porque acá pensamos que los cambios verdaderos son rápidos. Ningún cambio verdadero es rápido. Pero eso tiene que ver con la sociedad, no con los candidatos. Todo tiene que ver con la sociedad y todo tiene que ver con la cultura. Todo tiene que ver con la cultura, con cuál es nuestro concepto de cambio. ¿Me entendés? Yo no puedo estar triste porque no vuelo. El hombre no vuela, viejo. No puedo estar triste. En un momento... ¿Me entendés? No puedo estar triste por algo que no va a pasar. Si yo estoy triste por algo que no va a pasar, soy un nabo. En un momento la doctora Carrió te había ofrecido que fueras candidato. ¿Has repensado eso? No, ni en pedo. ¿No te gustaría? No. ¿Sentirías orgullo de representar a una porción de la ciudadanía? No, porque yo me pasé la vida tratando de llegar a este lugar en la profesión a donde estoy hoy, claro, a donde puedo hacer realmente lo que quiero hace años. Con toda la libertad del mundo. Entonces no quiero dejar este lugar. Por aparte yo creo, perdón por la inmodestia, pero creo que soy útil en lo que hago. Sí, por supuesto. Soy útil, no es que yo hago, una revista de modas, somos útiles. Es más, no lo tomes como una chupada de media, creo que ha sido clave a la hora de quebrar, yo diría, una actitud soberbia del kirchnerismo que creía que todo lo podía. Y gran parte del relato. Vos empezaste tu programa diciendo vamos a romper el miedo, vamos a crear el miedo, y me parece que eso finalmente se logró porque había sectores importantes de los empresarios, del periodismo, hasta de la política, que no se atrevían a jugar a fondo y a decir las cosas con toda claridad. Pero todavía falta muchísimo, nos falta mucho. Hay mucho que laburar. Tenemos que ser mucho mejores de lo que somos. Hay mucho que laburar. Esto no lo está diciendo el poder. El poder no le dice eso a la gente. Le dice, pasen a recaudar. No, hermano, no hay que recaudar. Nos estamos comiendo los unos a los otros. Acá hay que trabajar. Incluso esa contradicción que marcaba Fernández Díaz en La Nación el último fin de semana, de la presidenta pidiéndole a la gente que vote con el bolsillo, ¿no? Claro, lo que es todo lo contrario a lo que históricamente fue la reivindicación de la política y la reivindicación de los valores. A Carlos Menem, lo gastaban a Carlos Menem porque decían el voto licuadora, el voto cuota. Y ahora lo reclama, digamos, casi como con exigencia. Es una cosa increíble. Yo te quiero preguntar por, atendiendo a esta condición de padre e hijo y esta cruce generacional. Este programa de nepotismo. ¿Cómo fuiste vos como hijo y cómo sos como padre? A ver, yo vengo de la parte pobre de Sarandí. Sí. Sé la historia de tu madre, que es dolorosa, terrible. Enferma, pero no papá mucho de la historia de tu viejo. Dentista, se recibió, dio libre la carrera entera. Se recibió estudiando a la noche. Sí, ¿y por qué? ¿Por algún motivo? Porque era mecánico dental y no tenía plata para... Y bueno, la hizo como pudo y se recibió grande a los 40 y pico de años. Pues qué orgullo eso. Sí, increíble. Qué orgullo. No, igual para mí el mayor orgullo de mi papá fue que se quedó con mi mamá toda la vida. Claro. Y mi mamá estaba enferma, no podía hablar, no se podía mover y estuvo 40 años con ella así. Mi viejo la podría haber internado, ¿me entendés? O sea, había un montón de justificativos que nadie le hubiera dicho nada. Claro, se la bancó. Y no hizo eso. Claro. Se la bancó, puteaba, porque no es que no puteaba. Muy doloroso. Era una situación horrible, pero se la bancó. Y eso es algo que te marcó mucho en la vida, porque recuerdo varias veces que debatíamos en la radio, un poco en broma, un poco en serio, el tema de los ancianos, el geriátrico, ese momento. No, y vos tenías una posición muy firme de no mandar. No, bueno, de hecho mi tía, la hermana de mi mamá, vivió conmigo hasta los 96. No se moría nunca, la vieja era una cosa. Era Terminator, no sabes lo que era. Bueno, ¿y como padre? Como padre, yo creo que soy buen padre. ¿Muy permisivo? No soy tan permisivo, no. No, he sido padre en dos épocas muy distintas de mi vida. Claro. O sea, fui padre durante Página. Claro. Bárbara, que ahora tiene 25. Y hace 10 años, Lola. Claro. Entonces es muy distinto tener un hijo después de los 40 que antes, ¿viste? Pero yo creo que he sido un buen padre, soy un buen padre. Pero vos que siempre fuiste rebelde, el joven rebelde, ¿cómo te llevas con la rebeldía de tus hijas? Lola es muy chiquita todavía para saber, pero Bárbara es bastante perra, ¿eh? ¿Sí? No es que sí, es bastante rebelde. Bárbara ahora habla un poco, pero era un prisionero vietnamita. Te decía el número de pasaporte y nada más, miraba para abajo, no decía nada. 25 años tiene tu hija. Te hago dos preguntas. Tiene la misma edad de Diego. Te hago dos preguntas, pero son traicioneras, así que te aviso para que no... Dale. Atendiendo la edad de 25 años, ¿le permitirías fumar marihuana, primero? Y segundo, ¿le permitirías que abortara? Mira, las dos cosas te respondo. Primero, yo estoy a favor de la despenalización. Las dos cosas. De la marihuana. De la despenalización de la droga. De la droga. Yo creo que la gente se muere por el corte.
¿Qué es el corte? Es con lo cual estiran la droga para que pese más. Claro. La cantidad de muertes por sobredosis no es tan alta, es bastante baja. Es muy alta la cantidad de muertes por corte. ¿Quiénes están en contra de la despenalización? Los narcos, porque se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio más formidable. ¿Qué podés hacer con tus hijos con el tema de... Uno, lo que puede hacer con un hijo con el tema de la droga es rezar y esperar que no le toque. Qué bárbaro. Y la única manera que tenés de eso es estar seguro de cómo la educaste. Yo hice todo lo que pude. Después, eso es completamente eventual. ¿Viste? Rezar y esperar que no le toque. Y si le llega a tocar, es mi hija. Yo la banco, así sea una asesina serial. Claro, no tiene que ver, la ayudaré, estaré con ella. Ahora, no se puede hacer nada porque son tantos los momentos, es tan diverso todo, ¿me entendés? Y cuando decís que hiciste lo posible, ¿apelaste a tu experiencia? ¿Apelaste a tu experiencia con respecto a eso? Yo tomé drogas 10 años. Y después dejé hace mucho, ya hace como 15 años. Y eso yo lo escribí en un libro. Que se llamó Hora 25, donde había textos sobre ese tema. Y yo tuve que sentarme con mi hija un día y decirle, mira, tu papá acaba de escribir un libro que se llama Hora 25 y donde yo cuento esto. ¿sí? ¿Y lo del aborto quedó...? Lo del aborto. Yo ahí mi pensamiento es este, una semilla no es un árbol. Claro. Una semilla no es un árbol. Una semilla puede ser un árbol, pero no es un árbol. Mientras sea una semilla, para mí el tema del aborto no está en discusión. Jorgito, muchas gracias por todo, gracias por haber venido. Hacía mucho que no estaba en la televisión, teníamos ganas de estar con él. Mucho, sí. Volvemos a fin de mayo. ¿Sí? ¿A fin de mayo? A fin de mayo confirmado. Yo lo veo mañana. La Nata lo ve mañana. Simplemente le digo que no se vaya. Está aquí Graciela Fernández Meijide, está aquí Victoria Donda, está aquí Franco Rinaldi, se viene el informe de Aerolíneas Argentinas y vamos a hablar del tema de los derechos humanos, de la autoridad moral, de lo que ha hecho el kirchnerismo con los derechos humanos, con una madre que perdió a su hijo y con una hija que perdió a sus padres y nació en cautiverio. Ya venimos. Relax and take it easy. You're still young, natural. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por venir a las dos. La verdad que formalmente yo lo decía ahí, no son invitadas porque sí lo han vivido en el cuerpo todo lo que nosotros estamos hablando, simplemente por haberlo leído, haberlo padecido como ciudadanos, pero no en carne propia. La primera pregunta para vos, Graciela, es contanos un poquito cómo hoy ves aquel día en que se llevaron a Pablo. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que... ¿Vos qué querés que cuente la secuencia? ¿Qué te acordás de ese momento? No, lo que me acuerdo de ese momento es la sorpresa de que te golpeen la puerta a las 2 de la mañana en un piso 21, que escuches al portero, que era un italiano, el portero nocturno, que te dice, señora, vengo a traerle una carta, y oís voces detrás que le están diciendo que diga eso. Y ahí yo decirle no. Yo a las 2 de la mañana no recibo cartas, venga después Antonio, Policía Federal, señora, abro, tiramos la puerta abajo. Bueno, y yo, fíjate vos qué reacciones tiene uno, ¿no? Le dije, permítame que me vaya a vestir, yo estaba en camisón. Claro. Era un dúplex, corrí, agarré un salto de cama y le grité a Enrique, que no se había despertado. A tu marido. A mi marido, que era mi marido en ese momento. Sí. La policía. Y cuando abrí la puerta y me vi esa gente ahí, uno se quedó en el palier con el portero y 4 entraron, no me empujaron, no me tocaron. Yo no sabía para qué venían. Obviamente te da un terror espantoso. Y de donde estaban las habitaciones de los chicos, eso es el living comedor, aparece el ovejero alemán que dormía con Pablo habitualmente, en una actitud que nunca había visto, casi arrastrando el cuerpo con todos los pelos erizados, ¿no? Supongo que debe ser instintivo de la raza. Qué sé yo. Lo apuntan con un arma, la única vez que levantaron un arma apuntando, y dicen, señor, agarre ese perro, lo matamos.
Bueno, yo agarré el perro y nos dijo, siéntense en ese sillón. Bueno, nos sentamos en el sillón con el perro sin saber qué querían. Al punto que cuando arrancan, los dos queríamos que fuera una cosa con nosotros, porque cuando arrancan para el lado del cuarto de los chicos sin decirnos nada, Enrique le dice, no despierten a los chicos, por favor. Claro. Que es como, veamos entre nosotros qué pasa. Claro. Por supuesto, entraron en manada, no entraron al cuarto de Alejandra, porque enseguida uno se metió donde estaba Pablo, que dormían 2 compañeros de escuela. Todos los fines de semana se quedaban chicos, amigos a dormir. De hecho, había una amiga durmiendo con María Alejandra, que no se despertaron siquiera. Y oí yo desde ahí quién es Pablo. Y yo, en la desesperación de la identificación que después te dejaban tranquila, yo tenía la campera de Pablo al lado mío, que la había revoleado cuando entró, como hacían todos los chicos, y la agarro y busco la cédula, porque le decíamos no salga sin documento y demás, y me voy a decirle que ese era el documento para que lo dejaran tranquilo. Bueno, lo buscaban a Pablo, se metieron también, uno se metió en el dormitorio de Martín, que estaba profundamente dormido. Martín era muy corto de vista y tenía lentes de contacto, no los tenía puestos. Y sí, cuando le dicen levántese o no sé qué, y creyó que era el hermano y lo puteó. Y al mismo tiempo, apenas le dijeron levantate, otro entró y le dijo que se acueste. Martín se acostó y se durmió. 15 años tenía. Pablo 17. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ya ni lo puedo sentir, obviamente, con la intensidad del momento. Terror, desesperación, no saber qué hacer, perder tiempo diciéndole que lo dejaran vestirse, que lo dejaran abrigarse, decirle que nosotros íbamos, que me dejaran vestir, que iba con él. Todas esas cosas que vos haces estirando y no sabiendo qué más hacer. Y bueno, por supuesto, lo dejaron que se abrigara, eso sí. Bajaron, se lo llevaron, nos vestimos volando y salimos, qué sé yo, a pedir ayuda a un abogado amigo para ¿qué hacíamos? Las denuncias. Y nunca más lo vieron. Nunca más lo vi, nunca más supe concretamente de él. Sí supe después que tanto a él como a los otros 3 chicos que se llevaron en la misma noche. Una noche. 2 de ellas chicas, los mataron en Campo de Mayo, ¿no? En Campo de Mayo. ¿Eran de la JP o eran no, en realidad los que habían sido de la Juventud Guevarista eran las 2 chicas y el otro chico que ya estaba en franja morada. Es decir, después de la muerte de Santucho, sí, todo eso quedó descolgado, claro. Nada quedaba. Y lo que pasó es que cayó una muchacha más grande que era la responsable del grupo donde estaban Leonora y María. Claro. Leonora era la novia. La chica de la Juventud de Guevarista. Y bueno, seguramente que Pablo sabía de la militancia, sí. Pero yo después hice toda una averiguación con chicos ya grandes, los que sobrevivieron eran amigos, compañeros, todos, Luis Naista, todos ellos, y todos me dijeron nunca estuvo en una reunión de Pablo. Formal, claro. Seguro que compartía las ideas y todo eso, pero bueno, ninguno de ellos tenía un arma ni se había sido entrenado para eso. Una de ellas vendía el periódico de la Juventud Guevarista. ¿Y vos, Victoria, qué sabés de tu historia? Porque obviamente es diferente, obviamente hay cosas que te contaron. Sí, bueno, todas son cosas que me contaron. A mi mamá y a mi papá les revientan la casa cuando hacía muy poquito mi mamá estaba embarazada de mí. De hecho, mis abuelas todavía no sabían. Mis papás entonces las llaman a mis 2 abuelas, a mi abuela Cookie, que es mi abuela paterna, y a mi abuela Leontina, mi abuela materna, y las citan en Luján. Se encuentran con ellas en Luján y les cuentan que mi mamá está embarazada. Y que se encargue, que mi abuela le dejan, a mi hermana se la dejan a mi abuela Leontina, a mi hermana Eva, Daniela. Y
cuando mi mamá entra en el 5º mes de embarazo, después de dar muchas vueltas, no tenían casa porque ya les habían entrado, entonces dormían donde podían. Creo que de hecho ya estaban, mi papá estaba en una casa operativa en zona norte y mi mamá no me acuerdo dónde estaba mi mamá, pero iba a una reunión, mi mamá con un compañero en Morón, y de la plaza de Morón encuentran una pinza que los levantan al compañero de mi mamá y a mi mamá con mucha panza ya, y los levantan en unas de esas tipo lanchas. El compañero atrás, mi mamá en la cabina, en un semáforo el muchacho salta y salen todos a correrlo a él, incluso los dos que estaban con mi mamá. Mi mamá iba en el medio. Mi mamá se vio sola con la camioneta y salió corriendo para el otro lado. Con la panza. Con la panza y con tacos. Y se le rompió un taco y agarraron atrás. Se cayó, se le rompió un taco y la agarraron. Y cuando mi papá llegó a la plaza encontró el zapato de mi mamá tirada. Ahí ya mi mamá se la llevan a la tercera de Castelar y después de ahí la trasladan a la Escuela de Mecánica de la Armada, que es donde yo nací. Y a mi papá lo secuestran 2 o 3 meses después de mi mamá y no sé dónde lo llevan. Algunos de los testigos me dijeron que era probable que lo hayan llevado a Campa de Mayo, pero no sé qué pasa con mi papá finalmente. ¿Y quién te cuenta y de qué manera se produce tu nacimiento en cautiverio, Victoria? Sobre todo mi tía Lidia Viera, que no es mi tía, sino que es una compañera que mi mamá conoció en la ESMA, que estuvo detenida ahí, que sobrevivió. Mi mamá cuando la llegan a Lidia, a mi tía Lidia, ya estaba mi mamá, que la dejaban caminar un poco por el pasillo de Capucha donde estaba, pero no le sacaban los grilletes. Entonces le costaba mucho porque ya estaba a término, y que cuando empezó el trabajo de parto pidió que una compañera la ayude, no quería que la ayude el médico maníaco, así que le ayudó mi tía Lidia a tenerme y estuvieron juntas durante el trabajo de parto, y pues con mi nacimiento me hicieron unos aritos, me pasaron unos hilitos en las orejas para identificarme. Nosotros te pedimos, Victoria, que trajeras una foto de tus papás, que ahora la queremos poner al aire para que cuentes qué te pasa, cuentes qué son hoy, 24 de marzo, 2015. Ahí están. Ahí los estamos viendo los dos. Lo podés ver. Esos son tus padres. Sí, esa es una foto de mi mamá muy chica y tenía 11 años. Muy parecida a vos. Parecía igual, iba a decir eso mismo. Muy estaba en el primario todavía, iba en Aedo a una escuela. Y la boca de tu viejo. Exactamente. La boca de tu viejo. Sí. Increíble. Y mi papá estaba ahí en el último año del Liceo Naval. Mi papá hizo el Liceo Naval en la base Río Santiago. Te quería preguntar porque hace poco vos pusiste en Twitter, que es una red social que vos usas un montón, algún desubicado que te quería explicar a vos qué hubieran sentido tus papás con respecto a tal o cual opinión tuya. Y vos dijiste algo muy fuerte que fue: te agradezco que vos sepas lo que ellos hubieran pensado, porque a mí me encantaría saberlo. Sí, es algo que me molesta mucho. Me molesta mucho en las redes sociales, me molesta mucho con la gente que se toma el atrevimiento de querer decirme dónde mis padres quisieran que esté. Y me molesta mucho cuando lo usan como insulto en la política, que se usa. Lamentablemente lo han usado. Hay dirigentes políticos que han usado eso como forma de insultar o de lastimar al otro. Y yo creo que todo tiene que tener un límite. O sea, no lo dejo pasar. Porque si alguien tiene el poder de comunicarse con el más allá, que me expliquen qué es lo que estarían haciendo mis padres ahora acá. Yo no los conocí, no sé dónde estarían. Sé que con todo mi ser que me gustaría que estén orgullosos de mí, pero no lo sé. Pero así lo hubieras conocido, nunca ibas a saber. Como yo no puedo saber qué hubiera sido Pablo hoy. Ya.
cumplí 56 años. Por otra parte, esa maldad se esconde que mucha de la gente que estuvo y que seguramente compartió, aunque no directamente, la construcción donde militaban tu mamá y tu papá, son unos corruptos hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. ¿Quién te garantiza que alguien que está desaparecido va a hacer esto o aquello? ¿Desde qué lugar? Te pueden descalificar golpeando donde duele. No, es una bajeza tremenda. Pero sí, por eso ni merecen ser tenidos en cuenta. Graciela, te quiero hacer una pregunta sobre este libro que tiene que ver con los diálogos con Héctor Leis. Decime cuál es el objetivo, con qué se puede encontrar alguien que vea y que acceda a estas páginas. Bueno, primero, dos personas que ya viejas, él un poco menos viejo que yo, 11 años menos viejo que yo, se encuentran cuando ambos estaban escribiendo, se conocen por internet. Yo viajo después a Florianópolis, él era oficial montonero, había hecho una fuerte autocrítica, hizo el libro Testamento de los 70, y bueno, estaba muy enfermo y sabía que se moría. Y yo, bueno, ¿quién soy? Y nos pusimos a hablar desde el 55 para adelante con unos gatilladores de estímulos que había juntado Pablo Abeluto, que sí, fue el que fue con editor, la idea de que fuéramos además con quienes filmaran, y se filmaron 20 horas de discusiones del 55 para adelante. ¿Qué le pasó a cada uno? ¿Dónde estaba cada uno? Etcétera, etcétera. Es un libro absolutamente subjetivo, porque son diálogos, que cuando decidimos que al final iba a ser libro, después de haber hecho la película, que es una edición de poco tiempo, de 1 hora y media, sí, dijimos, sin pretensiones de lograrlo totalmente, por lo menos estimular al diálogo. Y el diálogo significa escuchar al otro, no necesariamente estar de acuerdo, no descalificarlo con adjetivaciones, sino en todo caso usar argumentos para discutir. Eso es diálogo. Y en nuestro país vivimos demasiado tiempo sin capacidad de diálogo, o cortándolos con la idea amigo y enemigo, y la frase terrible de Perón, y al enemigo una injusticia. Graciela, te agradezco. Te hago la última pregunta, Victoria. Hoy, cuando veías la plaza dividida, cuando veías, digamos, dos sectores que teóricamente deberían estar todos juntos, lo que decía yo recién en la editorial respecto de esta utopía, ¿quién crees que es responsable? ¿Por qué se fracturó el movimiento de derechos humanos? Yo creo que hubo siempre mucho conflicto en el movimiento de derechos humanos. Desde que yo empecé a ir a las marchas en el año 99, antes de saber que era hija de desaparecidos, que había 2 marchas. O sea, Eve nunca marchó, por lo menos que yo recuerde, siempre hubo 2 marchas. Por supuesto, creo que el objetivo de todos aquellos que realmente queremos construir un país donde los derechos humanos sean garantizados por el Estado, que ese es el concepto de derechos humanos, es una sola plaza. Para eso creo que tiene que pasar un tiempo. Lo que sí sentí este año, a diferencia de otros años, es bastante respeto, ¿sí? Nosotros hemos participado en marchas donde gente del movimiento Evita sacó armas de fuego, por ejemplo. Sí, fue tremendo, me acuerdo hasta las fotos. Y en esta no vi ese tipo de enfrentamiento, y creo que en eso hubo mucho resguardo y tal vez un cambio de actitud. Digo, yo quiero apostar a que este fin de ciclo nos lleve a todos a un balance. Sé que en algunos casos puede sonar un poco utópico, que nos lleve a todos a un balance y que apostemos por un país donde los derechos humanos sean garantizados por el Estado. Todos. Digamos, los derechos humanos de las personas que vivimos aquí, los derechos humanos de aquellos que quieren acceder a la justicia, como es el caso de la familia del soldado Ledo, y se tienen que aguantar todavía que Melanie siga siendo jefe del ejército. Si ella no tiene derecho a la utopía, ¿quién tiene? ¿Quién tiene?
Graciela, Victoria, han sido muy amables. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros sus emociones. Gracias a ustedes. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hay una sección que tiene que ver con dos fotografías que queremos poner en el aire a modo de opinión. Son dos fotografías negras. La primera me toca a mí y es la senadora Beatriz Rosqués de Alperovich. La fotografía es esta, fíjese. Allí está la senadora. En su momento, si Cristina se iba de vacaciones y Amado Vudú estaba enfermo, se hubiese convertido en la presidenta de la nación. Pero yo doy vuelta a esa foto y la transformo en una foto negra. ¿Por qué la transformo en una foto negra? No por lo que todo el mundo ya sabe, que son las barbaridades que le dijo a una persona, a un pobre tucumano inundado, lo trató de animal, lo trató de... le dijo de todo, vago de miércoles, le enrostró su fortuna y le dijo que tenía 10 mansiones, más allá de que después haya pedido una disculpa a medias porque dijo que se lo prepararon, que era una operación. Faltó decirle que la culpa de todo el conflicto la había tenido el pobre Disculpa tucumano. dudosa, ¿no? Disculpa dudosas ante dudosas. un programa Pero amigo. ¿por qué yo la pongo y le doy la foto negra de la fecha? Porque el silencio cobarde del kirchnerismo en su conjunto, el silencio castrense, la disciplina de obediencia debida, de que no hubo nadie que saliera a criticar a Beatriz Rosqués de Alperovich, la verdad que me preocupa como sociedad. Porque uno puede estar en un movimiento político, uno puede ser kirchnerista, bancar a Cristina, bancar el movimiento nacional y popular. Ahora, tener miedo de decir, me parece, aunque sea tibiamente, la senadora Rosqués de Alperovich estuvo mal, no tuvo palabras afortunadas. No hubo un kirchnerista que se atreviera a criticar a la senadora por miedo a las represalias. Te redoblo la apuesta. En los canales oficialistas no se podía ver el video de Rosqués de Alperovich hablando con el inundado en Tucumán. ¿Y cuál es tu foto? Mi foto tiene que ver con el comienzo de este programa, tiene que ver con Lázaro Báez. Lo estamos viendo, lo vamos a ver en instantes nada más, como decís vos. La foto normal, este hombre, lo conocemos, le conocemos la cara, pero hoy también es él, nuestra segunda foto negra. ¿Por qué nuestra foto negra? Porque ocurrió en la última semana algo muy particular y muy importante en el expediente justamente que investiga la ruta del dinero acá, aquí el juez Casanelo, al que la nata apodó Tortuga justamente por tomarse su tiempo. ¿Qué pasó? Acuérdense que Fariña, que había reconocido que había comprado ese campo justamente para Lázaro Báez, ahora se desdijo él mismo y dijo que en realidad lo había comprado por un empresario que se llamaba Carlos Molinari. Sí. Saben ustedes, ese empresario del real estate, de las inmobiliarias. El que le pagó el casamiento con Karina El que le Lamina. pagó el casamiento, el que le pagaba 6.000 pesos de sueldo sin saber por qué, el que en algún momento fue candidato a vicegobernador de Mario Ischia con la lista 678 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, resulta que Fariña ahora acusaba a su único jefe de haber sido el culpable de esa compra. Bueno, por primera vez, o por lo menos esto es divertido, a Fariña lo desmiente alguien que no es Fariña, ¿no? Claro. Hasta ahora se venía desmintiendo él mismo, ahora lo desmintió el propio Carlos Molinari. Acá tenemos la declaración, es muy extensa, no hay que leerla, pero es muy interesante porque Carlos Molinari apela a algo que existe poco en la causa del dinero acá. El sentido común. Sí. Dice, momento, yo estoy procesado en esta causa, ya lo saben, yo cometí estas cosas, no estoy de acuerdo con el procesamiento, pero estoy procesado. Ahora, Fariña dice que compró el campo para mí. Si el campo lo compró el 16 de diciembre y yo lo conocí recién el 25. Y lo puedo probar, y traigo un testimonio para probarlo. Así que Lázaro Báez es nuestra foto negra porque, claro, Fariña no lo hace para defenderse a sí mismo nada más. Lo hace en realidad para defender a su jefe, a su verdadero jefe, a Lázaro Báez. Y hablando de fotos negras, el agujero negro de Aerolíneas Argentinas. Está aquí Franco Rinaldi, que es una de las personas que más conoce del tema, de ese verdadero dineroducto que los argentinos pagamos todos los días para sostener una empresa ineficiente. Enseguida ya venimos. El sábado en Clarín Alejandro Borenstein contaba sobre esta revista, sobre la revista de Aerolíneas Argentinas, contaba que estaba Mariano Recalde en la tapa,
Contaba que además había una entrevista de 6 páginas. Yo pensé que era un chiste de Borenstein. Me empecé a reír en un momento, pero aquí la producción de Los Leuco la consiguió. Dice 6 años de gestión. Lo que nosotros queremos contar hoy es este agujero negro de estos 6 años de gestión. ¿Por qué en 6 años hubo 4.500 millones de dólares que le costó de Estado argentino la cuestión de Aerolíneas Argentinas? ¿Y por qué este año, lo vamos a charlar después del informe con Franco Rinaldi, ya consumió en estos 24 días que han pasado de marzo y los que habían pasado en enero y en febrero, 17 millones de pesos por día? Es lo que le costó en lo que va del 2015 al Estado Aerolíneas Argentinas. Por eso esta noche, en Los Leuco, el agujero negro de Aerolíneas Argentinas. Este año, el presupuesto de Aerolíneas Argentinas es 500 millones de pesos más abultados que en 2014, pero otra vez no va a alcanzar para cubrir los gastos de la línea de bandera. En los 2 primeros meses del año, Mariano Recalde, su director, ejecutó el 30% del presupuesto. Es decir, en enero y febrero, Aerolíneas Argentinas le costó al país 17 millones de pesos por día. De continuar con esta tendencia, el presupuesto anual solo alcanzará hasta junio. Para la otra mitad, deberá llegar el refuerzo de partidas. Pero a Recalde parece importarle poco la economía enclenque de su empresa. Desde el 2008, que Aerolíneas volvió a la administración pública, el Estado le dio 21.000 millones de pesos. Erogaciones que ni siquiera sirvieron para mejorar el patrimonio de la empresa, ya que en 6 años solo se adquirieron 2 Boeing 737. Los demás aviones que el gobierno cuenta como activos apenas son alquilados. La cantidad de empleados es uno de los grandes pasivos de Aerolíneas, dicho incluso por el mismo Recalde, que acepta que tiene más de los que necesita, lo cual no deja de ser otra contradicción, porque él mismo los contrató. Cuando Marsans se alejó de su deficiente administración de Aerolíneas en 2007, tenía 6.600 empleados. Pero luego de que el Estado tomara el control de la empresa, la cantidad de empleados llegó a 11.400, según admite su director. De esta manera, Aerolíneas Argentinas tiene 170 empleados por avión, muchos más que el resto de las compañías. Alaska Airlines, por ejemplo, tiene tan solo 88 por avión. Incorporando 5.000 empleados, Recalde logró que los 6 gremios respondieran en mayor o menor medida al gobierno, que en realidad es la gran victoria del kirchnerismo en la línea de bandera. Además, la empresa cuenta hoy con más de 200 gerentes. Sin ir más lejos, Recalde cobra 2 sueldos de gerente por la misma compañía. Uno como director de Aerolíneas y otro como director de Austral. La conectividad entre las provincias es el orgullo de esta administración. Hace 15 días, Cristina lo repitió en cadena nacional. Los Leuco te mostramos que es solo otra mentira del relato. Que podamos conectarnos los comprovincianos sin tener que venir a la capital federal para poder ir a otro lugar. Esto también significa una visión diferente y también ayuda a mejorar el servicio y a tornarlo más eficiente, porque obviamente si para irme, por ejemplo, a Calafate tengo que venir de Córdoba a Capital, de Capital a Calafate, además de salirme muy caro, pierdo tiempo. Si en cambio puedo tomar un avión en Córdoba o en Rosario e irme a Calafate, o un avión en Córdoba e irme a Tucumán sin necesidad de venir acá, le estoy dando también competitividad a todas las provincias argentinas. Quisimos regalarle a la Bobe un pasaje directo para que fuera desde Córdoba a conocer el lugar en el mundo de Cristina en Semana Santa. Pero fue imposible. Todos los viajes pasan justamente por Ezeiza o Aeroparque. Lo mismo si uno intenta viajar de Rosario a El Calafate, pero ni siquiera se consiguen viajes directos de Córdoba a Tucumán. Ese vuelo también hace escala en la ciudad de Buenos Aires. Como vemos, no solo se pierde tiempo, también es muy caro. Es más barato, por ejemplo, ir de Ezeiza a Santiago de Chile que tomar un vuelo de cabotaje. La presidenta promueve la administración de Recalde con datos falsos que tienden a mostrar una empresa próspera y en vías de desarrollo. No importa lo que digan los balances de estos 6 años desde que Aerolíneas volvió a ser estatal. La inexperiencia de sus directores está salvada por una ausencia total de control. En definitiva, la expropiación sirve pura y exclusivamente en términos ideológicos, y aquellos que se animen a criticar la gestión serán tildados de privatistas, antipatria o gorilas, como siempre.
Y también serán despedidos aquellos que se animen a criticar la gestión o aquellos que simplemente no compartan las ideas de la Cámpora. Este fue el caso, por ejemplo, de María Fernanda Gil Prividera. Ella lo denunció públicamente y todavía su situación es la misma. Ella no quería militar en la Cámpora y le echaron de Aerolíneas Argentinas a pesar de que su padre había trabajado mucho tiempo en la compañía. Es otra de las consecuencias que tiene justamente tener a Mariano Recalde al frente de Aerolíneas. Pero decíamos que estaba con nosotros Franco Rinaldi. Él es una de las personas que más sabe sobre este tema, escritor además de Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdida. ¿Cómo está, Franco? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Son un poco gorila y antipatrias ustedes dos, estoy pensando. No, ¿sabes por qué? Yo te voy a hacer una pregunta. Pregunte. ¿Cuántos aviones tiene Aerolíneas Argentinas ahora y cuánto tenía cuando se hizo cargo Mariano Recalde? Porque el gobierno dice que multiplicaron la cantidad de aviones, creo que 76 puede ser que tengan ahora, ¿no? Presentaron con un avión que no era, pusieron una foto de un avión que no era el que se estaba incorporando, pusieron una foto de unas Nervas cuando traían un Boeing 737, la semana pasada el avión número 71. Pero déjame responderte, Alfredo, con una pregunta un poco incluso más larga. Sí. Porque tiene una respuesta más larga a tu pregunta, que es, yo estaba pensando que la nota que le hicieron en la revista, en donde no se le puede preguntar al doctor Recalde sobre Aerolíneas Argentinas, respondió todo. Yo le hice en el libro, lo fui a ver una vez, le hice 26 preguntas. Y una de las preguntas que le hice fue esta que vos acabas de hacer. Porque hay que diferenciar una cosa muy importante. Una cosa es tener 71 aviones y otra cosa es ver cuántos aviones hay volando. ¿Y cuántos son? Bueno, algunos dicen 60, otros dicen menos, otros dicen un poquito más. Pero ¿cuántos aviones hay volando? Yo le pregunté eso al doctor Recalde, no lo pudo responder. Yo digo, ¿no? Está muy bien los números que ponían ahí al principio en el informe de lo que ya recibió la empresa en lo que va del año. Sí. Porque no sé si ustedes se acuerdan que hace pocas semanas, el 1 de marzo creo que fue, la presidenta inauguró un mito que después repitieron algunos funcionarios e inclusive me parece que el propio Recalde, en el cual se dice que Aerolíneas ahora da superávit. Sí. Entonces, ¿por qué necesita 900 millones de pesos en 2 meses? Bueno, una mentira absoluta, que de superávit es... Agrego una cosa más. El año pasado, y el anteaño pasado, y el anteaño pasado, y todos los años desde que la empresa está bajo la ley de expropiación, pasó la misma situación que va a pasar este año. Va a necesitar más plata del presupuesto inicial. Ahora, Franco, el argumento del gobierno es que ninguna aerolínea de bandera es rentable. ¿Eso es cierto? Falso. Eso es completamente falso. Pero además, hay otro argumento que se suele decir, en donde el doctor Recalde muchas veces hace rendir la pauta, ¿no? Que es, la empresa mejoró mucho. Bueno sería que la empresa no haya mejorado mucho, habiéndole costado durante 2000 días a la Administración Pública Nacional $2 millones diarios, en promedio, cada día. Vos me contaste alguna vez que Ethiopian Airlines, por ejemplo, es rentable. Ethiopian Airlines da ganancias, y es una línea aérea, Alfredo, es africana, Sí. estatal 100% y línea de bandera. Y da ganancias. Y da ganancias. Lo importante que ha pasado en los 6 años de expropiación es que Aerolíneas ha retrasado su discusión sobre qué debe ser. Yo, con todo el respeto del mundo, sobre todo porque le tengo un gran afecto a Graciela, que vino alguna vez incluso a mi programa de radio y todo, me parece que la próxima gestión de Aerolíneas tiene que empezar con una CONADEP de Aerolíneas. ¿Tiene que empezar con? Con una CONADEP de Aerolíneas. Una CONADEP. Tiene que haber una CONADEP de Aerolíneas. Porque después de 6 años, la discusión sobre qué queremos en términos de servicio aerocomercial en Argentina está totalmente atrasado. Segunda cosa, tenemos un approach en donde, bueno, tratamos de justificar las pérdidas con la asignación universal por hijo, con el matrimonio igualitario, con la ampliación de derechos. No, hablemos de la pérdida. Y otra cosa más, hablemos de los números reales. Porque incluso de medios independientes, yo he visto y he leído y he escuchado que compran el discurso del doctor Recalde y solamente alcanza, no sé si la cámara puede tomar, con ver los números de la propia Aerolíneas Argentinas, de los balances firmados y presentados a la Inspección General de Justicia. Absolutamente. Los números son contundentes sobre la pérdida neta. Hay un ítem que es pérdida neta. ¿Por qué no discutimos sobre eso? Franco Rinaldi, realmente muchas gracias por todo lo que haces, por poner en blanco sobre negro la verdad de lo que ocurre, por sacar a la luz los números y las realidades que el gobierno quiere ocultar. Nos estamos yendo a un corte. Gracias por haber venido. Gracias Franco. a ustedes por invitarme. Muy amable. It's not time to make a change. Just relax and take
Bueno, lo vi los lunes a Pagni tomando Fernet, tomando whisky en Odisea Argentina. Sí. Te traje Fernet. Fernet, qué bueno. Bien cordobés como sos vos, ¿eh? Una El bebida trago bien, típico de Córdoba. bien cordobesa para distendernos un poco al final. Me quiero poner un poquito serio. Yo sé que este es el momento de la distensión, sé que en este momento tenemos que divertirnos un poco y relajarnos. Sí. Pero te escuchaba hablar con la Nata del 24 de marzo, te escuchaba hablar con Graciela y con Victoria, y quería saber cómo había sido tu 24 de marzo, solo que nunca te pregunté. ¿Cómo fue ese momento? En algún momento me contaste que ibas a tomar la facultad, o que la orden era, si había golpe, ir a tomar la facultad. Yo era militante, obviamente, en la universidad, manejábamos el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información en aquella época, y el acuerdo, como se venía el golpe, el acuerdo de los distintos dirigentes sindicales, de la CGT, de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba, los distintos centros de estudiantes, era, si viene el golpe de Estado, hay que tomar los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los distintos territorios para resistir al golpe de Estado y defender la democracia, pese a que la democracia estaba muy deteriorada, pero teníamos plena conciencia de que cualquier gobierno militar iba a ser peor. Así que a las 5 de la mañana, cuando me despertó mi vieja diciendo hay música militar en la radio, medio llorando, me vestí y me fui a la Facultad de Ciencia de la Información a tomarla para resistir el golpe de Estado. Estaba rodeado de camiones Unimog y de jeep del ejército. Me volví a mi casa, fuimos a una casa de control que teníamos los dirigentes estudiantiles, y cuando volví a mi casa estaba mi madre llorando diciendo que habían venido un retén de soldados vestidos de militar, por suerte, y no de civil, porque si no hubiese desaparecido, me venían a meter en cana, digamos. Mi madre estaba llorando. Porque vos te habían detenido unos días antes. Claro, habían venido con una lista de una detención que yo tuve en la propia central de policía, allí al lado del Cabildo. Cuando estuve ahí me tomaron mal los datos y por eso me fueron a buscar. Así que me pasé 14 días escapado en la casa de mi tía en San Vicente, que para los cordobeses saben lo que es San Vicente, la República de San Vicente, pero aquellos que no lo saben es como Mataderos, aquí un lugar de frigoríficos, y estuve allí escondido hasta que finalmente lentamente me fui reintegrando. Después me fui a vivir a Buenos Aires porque tenía mucho miedo que en un control de un puente o en un control policial me detuvieran, como detuvieron y como desaparecieron una gran parte de mis compañeros de militancia de la Facultad de Ciencias de la Información y todo el sector universitario. Así de triste eran esas épocas, así de dolorosas. Uno, por tener una opinión, una mirada política, era posible que desapareciera y que nunca apareciera más, como fue el caso de Pablo, el hijo de Graciela Fernández Meijide, y el caso de los padres de Victoria Adonda. Así fue aquel momento terrible del que hoy han pasado 39 años. Nos estamos retirando, no nos queda más que decirte como siempre, chau Changuito, cuídate. Chau, pa.